Hola, muy buenas tardes a todos. Ya que estamos otra vez en esta ventana para hablaros hoy de un autor de la generación del 27 como es Dámaso Alonso. La importancia que tenía este gran poeta español, que nació en Madrid en 1898, es situada porque crucialmente fue un amigo inseparable de Vicente Alexander, y esto le influyó directamente, ya que después, pues juntos averiguaron y investigaron un poco sobre Juan Ramón Jiménez, que en su primer libro influyó muchísimo. Es cierto que este hombre estudió filosofía y letras y esto pues hizo que realizara importantes estudios sobre la poesía de otro autor bastante oscuro en esos tiempos, que era Góngora. Y ciertamente sus interpretaciones y su crítica hizo que este autor, que Góngora, fuera bastante mejor conocido de lo que había sido hasta entonces. De ahí también su relevancia. Cierto que Dámaso ejerció la docencia en la Universidad de Valencia, y he aquí que, investigando un poco, fue el que sustituyó en cátedra a Ramón Menéndez Pidal. Y fue muy influido por también más profesores, como Américo, que ahora lo nombraremos en breve. Ciertamente, a lo largo de su carrera fue un autor muy constante al escribir, y le pilló la guerra civil. Evidentemente esto hizo que toda su labor poética, su poesía, quedara directamente influida, y su proceso estilístico se vio afectado porque empezó a escribir pues entre una poesía, bueno, empezó a mezclar entre lo que era la poesía bíblica en los salmos penitenciales y la filosofía existencialista de la posguerra. Bastante difícil, ¿verdad? Porque lo que introdujo fue extender los versos, introducir un lenguaje bastante desgarrado y esa visión sombría de la condición humana, que generó esa posguerra y el haberlo vivido allí directamente. Entonces, bueno, pues da lugar también a un lenguaje un poco violento, ¿no? Que da lugar a eso, a un léxico un poco vulgar y, y malsonante. De aquí puedo rescatar de él, de Dámaso Alonso, un poema que se titula Insomnio y que dice así: Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro, y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar a los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué 1.000 millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches? Le implora, ¿verdad? Aquí se puede ver claramente este estilo que he dicho, en el cual se ve sobrepasado por las circunstancias y sobre todo por el dolor que hay en España, ¿no? En esta posguerra. Bueno, pues también hay que resaltar que este hombre estuvo, bueno, pues como era un estudioso y sobre todo se le daban muy bien las matemáticas, hay que decir un cotilleo. Y es que su familia esperaba, bueno, que se titulara como ingeniero de caminos, pero no fue así. La verdad es que, como ya mostraba una inclinación desde pequeño hacia lo que era la escritura y la literatura, pues al veranear en 1917 conoció a Vicente Alexander
y entonces ahí se gestó una gran base para que se constituyera como escritor. Aunque la vida es siempre dura para todo el mundo, muchas veces ocurren cosas que no podemos controlar, y entonces se enfermó grandemente de la vista. Esto hizo que decidiera dejar la carrera y empezar la de Derecho. Su madre le leía los textos para poder presentarse. Y bueno, pues, y como alumno, pues, de la Universidad de Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid, se doctora en 1928 sobre un estudio sobre la evolución de la sintaxis de Góngora. Aquí está claro. Bien, una vez que cogió la cátedra de Ramón Menéndez Pidal, es cierto que fue muy influido por Américo. Este señor, que también fue muy importante para él, era catedrático, y justamente los dos coincidieron colaborando con la generación del 27. Bien, en principio, pues Dámaso Alonso se formó en el Centro de Estudios Históricos dirigido por Ramón Menéndez Pidal, cosa que no todo el mundo estaba de acuerdo. Por ejemplo, ya para aquel entonces conocía a Federico García Lorca, él no estaba de acuerdo con esto, ¿no? Pero él siguió en esta formación, perseveró y formó parte activa de las actividades de la residencia de estudiantes. Coincidió con Federico García Lorca, Luis Buñuel, Pepín Bello, Salvador Dalí, Rafael Alberti, Luis Cernuda y Manuel Alto Aguirre. Pero, ya te digo, quien influyó directamente en él fue Américo Castro y Andrés Ovejero. Luego hablaremos de estas dos personalidades. Son muy interesantes. Mirad, he rescatado un poema que se titula Viento de noche, que dice así. Este es un poco más positivo y optimista. Pero ya veréis cómo los versos son más cortos y establece unas metáforas muy bonitas. El viento es un can sin dueño, que lame la noche inmensa. La noche no tiene sueño, y el hombre entre sueños piensa. Y el hombre sueña dormido, que el viento es un can sin dueño, que aúlla a sus pies tendido, para lamerle el ensueño. Y aún no ha sonado la hora. La noche no tiene sueño. Alerta la veladora. ¿Veis la diferencia que hay con el primer poema que he leído? Realmente ese sentir desgarrado, ese dolor, lo expresa vivamente en este primer poema, y en este segundo es diferente. Todavía no está en ese tránsito. Bien, también hay que decir que en la Guerra Civil estuvo con Ortega y Gasset y otros intelectuales, ¿vale? Estuvo refugiado durante las primeras semanas en esta residencia de estudiantes. Bien, por miedo a las represalias, ya que tenía familia que era directamente simpatizantes del bando sublevado. Pero más tarde se fue a Valencia, y ahí es donde pasó la última parte, ¿vale?, de lo que era la Guerra Civil. Allí publicó, en 1937, publicó un libro sobre la injusticia social en la literatura española, y en 1939 una comedia sobre Don Duardos de Gil Vicente. Fue un escritor muy, muy veraz, y tres poetas en desamparo. Ahora sí, tras la Guerra Civil consiguió restablecer su ciudadanía con normalidad sin ser censurado, sin ser depurado, sin sanción. Y esto hay que traducirlo, que pudo volver a su vida normal sin tener ningún otro tipo de represalia, ¿no? Entonces, bueno, también es importante decir que consiguió premios como el de Cervantes. ¿Y cuál más? Aquí lo tengo apuntado. El premio Cervantes. Su vida, a la hora de estar relacionado con estos autores, cambió mucho, sobre todo a la hora de defender la lengua española e intentar que no sufriera una fisura en ella misma. Vosotros sois muy conocedores también de que la lengua va evolucionando y siempre va insertando o dejando atrás vocablos que entran o dejan de estar en uso. Entonces él intentó por todos los medios que esto no sucediera,
y se hizo de una gran biblioteca que a su muerte donó para la Real Academia Española. Él decía: tenemos que trabajar todos por la unidad básica de nuestra lengua en el mundo. Tenemos que trabajar por la lengua, no movidos por un sentimiento nacionalista. Es un sentimiento de hermandad de 20 países, nada de nacionalismos aisladores. Trabajemos por nuestra lengua con un sentimiento de veneración y respeto, como el que suele existir alrededor de un niño al que le espera un gran destino. El destino de nuestra lengua es el de ser vínculo de hermandad, de paz y de cultura entre los cientos y cientos de millones de seres que, en proporción siempre creciente, le han de hablar en el siglo XXI y en los siglos y siglos de un larguísimo porvenir. Ciertamente esto fue ya casi al inicio del final de su vida, y su salud al final, en 1990, falleció de un infarto en su casa de Madrid. Es cierto bueno, que ha pasado un poco a la historia los versos que su mujer recitó a sus pies, ¿no? De Hijos de la Ira, de su libro de Hijos de la Ira, que dice así: Virgen María Madre, dormir quiero en tus brazos hasta que en Dios me despierte. Las construcciones son maravillosas. He rescatado también otro poema de Dámaso Alonso que dice vida, ¿vale? Se titula Vida y dice así: entre mis manos cogí un puñadito de tierra. Soplaba el viento terreno. La tierra volvió a la tierra. Entre tus manos me tienes. Tierra soy. El viento orea tus dedos largos de siglos. Y el puñadito de arena, grano a grano, grano a grano. El gran viento se lo lleva. Bonito, ¿verdad? Aquí ha cogido elementos de la naturaleza para ir definiendo lo que es la vida. Y el aspecto perecedero de la misma. Y que va pasando entre nuestros dedos, ¿verdad? Sin poder evitarlo y sin poder remediarlo. Yo creo que su grandeza está ahí, ¿no? En ir diciendo cosas de las que luego parece que las dice, pero luego no parece estarla expresando de forma en un principio. Hay otro que me gusta mucho porque habla de Juan Ramón Jiménez y dice así: ¿cómo era? ¿Cómo era, Dios mío? ¿Cómo era? Juan Ramón Jiménez. La puerta, franca, vino queda y suave. Ni materia ni espíritu. Traía una ligera inclinación de nave y una luz matinal de claro día. No era de ritmo, no era de armonía, ni de color. El corazón la sabe, pero decir cómo era no podría, porque no es forma, ni en la forma cabe. Lengua, barro mortal, cincel inepto, deja la flor intacta del concepto en esta clara noche de mi boda y canta mansamente, humildemente, mientras ella me llena el alma toda. Bueno, ¿qué podemos decir, no? Dámaso Alonso fue una persona muy influyente, pero sobre todo en la última parte de su vida reflejó y le dio una gran importancia a lo que eran las letras. Es cierto que lo pasó mal durante la Guerra Civil, pero yo creo que ese aspecto de veneración a las letras muchas veces van asentando nuevas formas de entender la importancia de la cultura que tiene todo país. Y el de la lengua es un valor. Y hay que seguir protegiéndolo y fomentándolo en todos los lugares. Es cierto que el conocimiento de la misma le tuvo que suponer grandes estudios y grandes momentos de alegría, porque el conocer el proceso histórico de España, que ha sido tan visitada y tan repoblada tantas veces por tantas tribus, se podría decir, o tantas diferentes poblaciones, pues supone un crisol de culturas, ¿no? Supone estar ahí con una riqueza impresionante. También hay que decir que, bueno, sabiendo que recibió el premio Cervantes en 1978, pues yo supongo que dentro de su obra, a pesar de tener esos momentos
de pesimismo sobre la conciencia humana y todo este valor, yo creo que imperó al final de su obra otra vez el optimismo, pero con una reflexión, además de la importancia de comunicar. Y aunque, claro, este sentido, la obra culmen de su obra fue en esta época, ¿no? Entonces es lo que más destaca. El último poema que voy a destacar de este hombre, creo que los he leído. Bien, me gustaría que vierais justamente en el primero que he leído, en el primer poema, algunas palabras que me han llamado mucho la atención, porque en principio, aunque el poema se llama Insomnio, hay palabras que destaca como la palabra nicho, como me pudro, como em, habla del alma, habla de los cadáveres, habla de la ciudad de Madrid y, y sobre todo parece como que se lo está pidiendo a Dios, una persona altamente creyente. Analizar los versos de este hombre es muy significativo porque se va viviendo una experiencia de vida. Y muchas veces todos sabemos que la condición poética es eso, es entregar una parte de nosotros mismos como un regalo. Y refleja siempre lo que vivimos en la mayoría de las veces. Bueno, por último decir que el próximo programa creo que se lo voy a dedicar a Rubén Darío, que también fue descubierta por Damaso Alonso con Vicente Alexander. Y me gustaría investigar un poco sobre él. Así que espero que con esto hayamos tenido un poco más claro el estudio de otra persona y otro poeta tan importante como Damaso Alonso en la generación del 27. Y despidiéndonos hoy, os esperamos en esta ventana el próximo día. Es cierto que el poder acudir a esta ventana pues nos trae alegrías porque podemos compartir pasiones, como es el recitar de versos y relatos cortos en ocasiones. Y me gustaría, pues, en principio deciros y pediros que compartáis los programas para que lleguen a cuanta más gente mejor. Ese es el favor que os pido. Y por otro lado, deseo profundamente que estos días sean leves, con la alegría de que los niños por fin han podido salir un poquito a la calle, acompañados. No creo que todo sea tan malo, de que haya mucha gente que se haya saltado la normativa. Creo que hay gente muy responsable también. Y confío en que podamos seguir venciendo esta situación y esta pandemia. Bueno, pues un abrazo muy fuerte y hasta mañana.